Yo voy a votar afirmativamente el proyecto, obviamente, porque lo respaldaron millones de personas, porque no es negativo, digamos, deja un acumulado positivo el hecho de que la gente, la ciudadanía, pueda tener más fácilmente un instrumento de control sobre la actividad pública del elegido, que es el informe de rendición de cuentas, que se expresa en este proyecto y lo normativiza, lo sistematiza. En esa medida hay una mayor facilidad del ciudadano de acercarse a ver qué fue lo que hizo la persona que él eligió o las personas que no ayudó a elegir. Hasta ahí, bien. Lo que me parece que no debe extraerse del proyecto es que sirve en la lucha contra la corrupción. Sirve en la actividad de control de la ciudadanía sobre el elegido, en sus actividades públicas. Casi todo lo que allí se menciona, cómo votó, qué debates hizo, en qué audiencias participó, pues es una actividad pública que ejercemos aquí cotidianamente. De hecho, hay un conocimiento de ella de manera desordenada a través de medios o a través de la transmisión o de la página internet del Congreso. El informe de rendición de cuentas ayuda a sistematizar todo eso en un solo paquete y eso permite mayor facilidad ciudadana. Pero la corrupción no es una actividad pública. La corrupción es una actividad clandestina. Es decir, no aparecerá en la plenaria, no aparecerá alguien que diga es que yo soy un corrupto en una comisión. A veces los debates parlamentarios logran desentrañar hechos de corrupción, al ser conocidos pues ayudan, pero en general la actividad pública del congresista o del concejal o del alcalde o del presidente de la República o en otros poderes, el magistrado de la justicia, el juez, la actividad pública no señala la corrupción. La corrupción es oculta, clandestina, callada. Y es un delito. Desde la tipificación que hizo las Naciones Unidas sobre qué es corrupción, que básicamente es el enriquecimiento de un tercero o de la persona que efectúa el acto de corrupción con dineros que son de toda la ciudadanía. Eso que tipificó Naciones Unidas como corrupción, eso en Colombia es un delito. También hay una cierta hipocresía institucional cuando se cree o cuando se habla, se construyen discursos alrededor que organismos como las Contralorías, como la Procuraduría, tienen capacidad de lucha contra la corrupción. No la tienen porque son autoridades administrativas políticas. Si la corrupción es un delito, es como se juzga y se investiga los delitos, como se tiene que perseguir la corrupción. Y esto nos da un primer elemento que obviamente no está en el proyecto, pero que tampoco está en las discusiones del Congreso y es lo que me preocupa, y es que la actividad de represión sobre la corrupción es de la justicia, no es de otro poder público más que el que investiga y juzga delitos, porque la corrupción es un delito. Y por tanto un gran esfuerzo en la lucha contra la corrupción en Colombia tendría que ver con fortalecer las áreas de la justicia para que sean capaces de investigar y juzgar los delitos conexos a la corrupción y la corrupción misma. Propusimos transformar la Procuraduría en un área de la Fiscalía que fuese la Fiscalía Anticorrupción. Y propusimos que esa Fiscalía Anticorrupción fuera independiente de los poderes políticos, autónoma, financiada por el presupuesto nacional, con capacidad y garra de investigar, juzgar, en el caso de los jueces, los delitos de corrupción. Ese tema no ha sido tocado por el Congreso. No hay ningún proyecto de ley que tenga que ver con eso, con la realidad de cómo se persigue la corrupción. Al ser delito, debe ser
del área judicial y del fortalecimiento del área judicial. Pero mi intervención quiere apuntar a otro aspecto también, que también está silenciado en los debates sobre la corrupción en Colombia. La corrupción se corrige a partir de la norma. 2 minutos más, señor senador. La corrupción se corrige a partir de la normatividad de la política, que ha llevado a encarcelar la política, o la corrupción tiene que ver con la estructura económica de la sociedad. Yo soy partidario de la tesis desde hace muchas décadas construidas que las expresiones culturales y la corrupción en Colombia se ha convertido casi en una cultura corrupta. Las sociedades construyen individuos corruptos. Es a partir como una especie de emanación de la estructura económica que tiene la sociedad. Y me explico. La corrupción es coger ilícitamente una renta. Y voy a explicar la palabra renta. La renta es una transferencia de riqueza a título de propiedad, de derecho o a título de crimen, de lo ilícito. La renta no es una ganancia productiva. La ganancia productiva nace del trabajo, de los procesos de trabajo de una sociedad. La renta usa las ganancias de los procesos de trabajo y las transfiere a título de propiedad a alguien. Por ejemplo, el que arrienda un apartamento, un asalariado paga el arriendo y ese arriendo es una renta. En Colombia y en el mundo existen rentas. Las rentas más clásicas son las rentas que se derivan por poseer tierra, la valorización, los pagos de arrendamiento por la tierra. Quiero señalar que la economía colombiana es básicamente rentística, no productiva. Que la construcción de riqueza en la sociedad, de su distribución, no se genera tanto a partir de procesos de trabajo, sino a partir de transferencia de rentas por derechos, algunos ilícitos. Y esas transferencias de rentas ustedes la ubican en la renta de la tierra. Este es un país de grandes terratenientes, así se creó la república y así se mantiene. De rentas financieras, no más el caso de Odebrecht señala que el mayor propietario de bancos, el mayor captador de rentas financieras, es uno de los protagonistas centrales de uno de los hechos de corrupción más grandes, de rentas ilícitas como los del narcotráfico y de rentas lícitas como exportar carbón y petróleo, que es la principal actividad económica de Colombia. El grado de corrupción de una sociedad depende de su economía, de la forma como produce riqueza y la distribuye. Que la sociedad colombiana, por culpa y responsabilidad de su dirigencia política, ha sido llevada de una sociedad productiva hace décadas. Cafeteros éramos, labriegos, productores del campo, hacia una sociedad rentística. Captamos rentas del exterior vía petróleo, carbón, que son actividades rentísticas, no productivas, vía ilegal, cocaína, marihuana, vía rentas financieras. Es una captura de rentas, no de ganancias productivas. La sociedad colombiana es hoy, a diferencia de su pasado, una sociedad rentística. Que las sociedades rentísticas son más corruptas que las sociedades productivas. La actividad rentística construye seres corruptos. Las sociedades petroleras son más corruptas que las sociedades productivas y más las sociedades que incluyen actividades ilícitas como el narcotráfico. Si el Congreso de Colombia y el gobierno de Colombia no dirigen la acción hacia lo prioritario en la lucha contra la corrupción, que es, uno, el fortalecimiento de la justicia en el área que tiene que ver con el combate contra la corrupción, fiscalía y jueces, y dos, la reforma de las estructuras económicas en Colombia,
que desestimule las rentas y vuelva a estimular la actividad productiva, agraria, industrial y sus concomitantes, no estamos luchando contra la corrupción. Lo que se hace como ejercicio de lucha contra la corrupción, que no aborda estos dos grandes temas y no los estamos abordando, es hipocresía. Y tengo que decirlo, este conjunto de proyectos, lo votaré afirmativamente, que pueden ser importantes para otros aspectos, en realidad son inocuos en la lucha contra la corrupción. Duque los ha aprovechado porque tuvieron 11 millones de votos. Hay un efecto político allí. Quienes elaboraron el estatuto que se llevó al referendo, en mi opinión, no tuvieron el cuidado de examinar qué realmente podría destruir o aminorar la corrupción en Colombia.